Buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida a nuestro culto dominical que tenemos hoy. Es una bendición poder encontrarnos nuevamente aquí a través de este medio y en la casa del Señor, nosotros compartiendo con ustedes, también gozándonos por este tiempo, poniendo nuestra mente en las cosas del Señor. Es un buen tiempo que podemos dedicar para nuestro Dios. Sabiendo que Él es el que obra y trabaja en cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que les invito a cantar con ánimo, ya a estar concentrados en lo que estamos haciendo, que este tiempo de alabanza para Dios sea un buen tiempo, porque es un buen tiempo para nosotros, porque nosotros alabamos a nuestro Dios, Él nos escucha y se goza con su pueblo que le alaba. Vamos a comenzar cantando justamente esta invitación, que es del Salmo 37, oh ven y deleítate en el Señor. Cantamos y recordamos la promesa del Señor que Él tiene un hermoso lugar para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice en Juan 14:6. Vamos a cantar, hay un hermoso lugar. Es la gran ciudad.
bienvenido a la ciudad. Si no conoces a Jesús, a lo mejor ya es tiempo de conocerlo, de confiar en Él, de invitarlo a ser parte de tu corazón, y bienvenido a la ciudad, que es este lugar hermoso que el Señor nos tiene. Vamos a orar, así que lo invito a cerrar sus ojos ya para que oremos, y Emilio a prepararse. Vamos a orar y dirigirnos a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios, qué hermoso tiempo es el que podemos tener hoy, Señor, porque nos estamos, mi Dios, dirigiendo hacia ti. Y gracias, Padre, porque tú lo has permitido, porque tú nos has dado la bendición, Señor, de estar con vida, de despertar, Señor, esta mañana. Y la oportunidad también de congregarnos, Señor, a través de nuestro Facebook, Señor, con nuestros hermanos de la iglesia y también con otros invitados que tenemos que les gusta también mirar, Señor, nuestros cultos. También Dios pido bendición para cada uno de los que estamos reunidos en esta hora, para los que van a ver también después la predicación, la enseñanza, Dios, porque sabemos que tu palabra, mi Dios, es la que trabaja y obra en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Mientras, Señor, permite que este tiempo de alabanza que tenemos, que sea con gozo, mi Dios, recordando, Dios, que tú te mereces toda la gloria, toda la honra, mi Dios, y esta alabanza va dirigida para ti, porque eres nuestro Dios creador. Gracias por todo lo que haces, por ser tan bueno, por ser todopoderoso, por estar al pendiente, Señor, de cada uno de nosotros, Dios. Permite, Padre, también que nuestros corazones se vayan preparando, Dios, para recibir tu palabra, para estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te pedimos todo esto, lo agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a cantar ahora Tierra de Palestina, ¿verdad? Que es uno de los himnos favoritos de nuestros hermanos en la iglesia. Tierra de Palestina. Ya ahí se están integrando los hermanos. Bendiciones, mucho cariño. Mándenos ahí su saludito en los comentarios, o también un saludo a otros hermanos de la iglesia que lo ven por aquí conectado también. Ya es un tiempo de comunión, y la comunión que podemos tener ahora es así, ¿ya? Mandándonos los saludos, compartiendo, aprovechando este tiempo. Vamos a cantar entonces ahora Tierra de Palestina.
Rocío entonces, que nos va a traer la enseñanza. Ah, pero antes la canción con los pequeños, de veras, ¿ya? Así que vamos a invitar a Alonso. Vamos a cantar Mi Dios donde quiera está. ¿Y por qué Dios donde quiera está? Porque Él es Dios, está en todo lugar, ¿cierto? Está presente en todo lugar porque Él así lo quiere. Vamos a cantar entonces esta alabanza. ¿Te acuerdas de la mímica, cierto? ¿Se te olvidaron? Ya, acuérdate, mira, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, acuérdate. Ya, vamos. Para cantar, dijo que él quería cantar la canción de los libros del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan, niños, de los libros del Nuevo Testamento? Vamos a repasarlos, ¿ya? Aquí la toca es Alejandro, el que nos ayuda con esta alabanza. Acuérdense, partimos con Mateo y terminamos ¿en qué libro? Apocalipsis. Esa es la pista que yo les doy, ¿ya? Pero vamos a repasar los libros. Vamos de nuevo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis de Juan, los 27 libros entonces del Nuevo Testamento aquí están. Digámoslo, partimos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro,
Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ya, ahí están los 27 libros, entonces, como dice la alabanza. Vamos a invitar a la tía Rocío, ya que nos va a entregar la enseñanza hoy. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ahí en sus casitas y que estén dispuestos para hoy día poder escuchar la historia bíblica, ¿ya? Queremos animarles porque nos seguimos reuniendo los días sábados a través de Zoom a las 17 horas, ¿ya? Así que les animamos para que no se olviden, ¿ya? Porque ayer parece que hay varios que se olvidaron, ¿ya? Así que le hacen recordar a sus papitos también para que nos podamos ver y escuchar, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces con la historia de hoy. Alonso, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué harías tú, Alonso, si tuvieses tanto dinero como para comprar lo que tú quieras? ¿Qué comprarías, Alonso? ¿O qué te gustaría tener con mucho dinero? Piensen ustedes en las casas también. ¿Qué les gustaría comprar o tener si tuviesen mucho y mucho dinero? Yo no sé, comprar un dron. Un dron. ¿Y ustedes en las casas? Ahí pueden comentar, ¿cierto? ¿Qué comprarían al tener mucho dinero? Bueno, hoy día vamos a hablar de un hombre rico. Un hombre que tenía mucho dinero y también muchos bienes. Es decir, tenía terrenos, tenía casas, muchos animales, ¿ya? Y vamos a conocer esa historia. ¿Bien? ¿Quieres tomar más adelantito para que puedan ver? Ahí sí. Bueno, la historia que les voy a contar es de un hombre rico, ¿ya? Si se dan cuenta ahí en la vestimenta, su ropa era de géneros muy lindos, muy caros también, muy exclusivos, ¿ya? Tenía joyas, se notaba que era un hombre rico. Pero ¿saben que este hombre rico buscó a Jesús y le hizo una gran pregunta? Se arrodilló ante Jesús y le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que Jesús le hizo una pregunta, le dijo, ¿tú has cumplido los mandamientos? Entonces él le dijo, sí, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Ya? Y ahí quiero que nos acordemos nosotros de cuáles son esos mandamientos. En el Antiguo Testamento Dios le dio los primeros mandamientos a Moisés, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, uno de esos mandamientos era, no hurtarás, no matarás, vas a honrar a tu padre y a tu madre, no ocuparás el nombre de Dios en vano y así otros mandamientos, ¿ya? Y el joven rico le dijo, sí, yo cumplo con todo eso. La respuesta de Jesús fue, bueno, entonces una cosa te falta. ¿Y sabes qué le dijo? Que lo que le faltara era que él tenía que vender todo lo que tenía, todas las posesiones, todos los bienes, tenían que venderlo y dárselo a los pobres y seguir a Jesús. Eso tenía que hacer. Uy, difícil misión, ¿o no, Alonso? Difícil misión, pero Dios le quería enseñar algo a este joven rico. ¿Ya? Cuando el joven rico escuchó lo que le dijo Jesús, ¿cómo está su carita ahí? Está afligido, está complicado, porque él en realidad no quiere deshacerse del dinero ni de las cosas que él tiene. Él no quiere. Entonces estaba muy afligido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que tomar una decisión.
¿Ya? ¿Y cuál era esa decisión? Tenía dos caminos. ¿Cuál era uno, Alonso? ¿Seguir a quién? A Dios, Seguir a Jesús, ¿cierto? Y el otro camino era... darle plata a los pobres. No, porque si le daba dinero a los pobres y seguía a Jesús, era lo que Jesús le estaba pidiendo. Pero el otro camino era no seguir a Jesús y quedarse solamente con La plata. el dinero, con el amor al dinero, porque en realidad eso era lo primero en su vida. Él no tenía a Jesús en su corazón, pero él tenía que tomar una decisión. O seguía con su amor al dinero, o en realidad dejaba como en primer lugar en su vida a Jesús. ¿Ya? Era una decisión que él tenía que tomar. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Este joven rico se dio la vuelta y se fue. No volvió donde Jesús. ¿Ya? Porque en realidad para él era más importante el dinero. Era mucho más importante que Jesús. Pero ¿sabes qué, Alonso? ¿Por qué Jesús le hizo este desafío? Porque él quería probarlo también. Él quería saber si este hombre rico estaba dispuesto a deshacerse de todo lo que tenía para seguir a Jesús. Porque, ¿te acuerdas que primero le hizo una pregunta y le dijo, ¿tú has cumplido los mandamientos? ¿Te acuerdas? ¿Y él qué le dijo? Que sí, que había cumplido todos los mandamientos. Bueno, ¿estaba diciendo la verdad? No. No. ¿Por qué hay alguien en la tierra que cumpla todos los mandamientos y no cometa ningún pecado? No hay nadie. Todos nosotros cometemos pecado. Todos nosotros a veces ofendemos, ¿cierto?, a otra persona, le decimos una palabra fea, ¿ya? O a veces también le quitamos algo a alguien que no es de nosotros, ¿ya? Quizás no son un pecado tan grande como nosotros lo vemos como matar a una persona, pero sí somos pecadores, porque todos hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿ya? Hay cosas en nuestra vida que son pecado y eso el joven rico no lo reconoció. Para él hacía todo bien, no tenía nada de pecado. Y eso era lo más importante que él tenía que hacer. Tenía que reconocer que él también pecaba y que necesitaba a Jesús. Pero no lo hizo. Siguió su camino y no tomó esta decisión de seguir a Jesús. Bueno, ¿cómo aplicamos esto para nosotros, ya? Para aprender de esta historia. A lo mejor no es el dinero lo que te está apartando de Jesús, pero quizás puede ser otra cosa. Quizás hay una persona que te está alejando de Jesús, o quizás hay otra cosa, como por ejemplo un juego que te está alejando de Jesús, que te está diciendo no leas la Biblia, no escuches una palabra de Dios, no escuches una historia, es muy fome. ¿Ya? Quizás están esos pensamientos o hay algo que te está alejando de Jesús. Bueno, eso no nos puede pasar. Tenemos que volver a seguir a Jesús, ¿ya? Y otra enseñanza importante es que en realidad lo que da la salvación no es lo que el joven rico iba a hacer, sino que él creyera en Jesús, ¿ya? Y vamos a ir ahora a nuestro versículo. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Ya. ¿Vamos a leerlo, Alonso? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. ¿Hay alguna palabra, Alonso, de aquí que tú digas, no sé qué es eso, no entiendo? ¿Hay alguna palabra? Por ejemplo, gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia?
¿Sí? A ver. Que gracias significa que casi parece eso. No, no es dar las gracias. Es gracia, la gracia de Dios. Significa que Él nos está dando algo a nosotros que no merecemos. ¿Ya? ¿Ok? Él nos está dando algo. Y aquí hay otra palabra clave que dice don. Y esto es un don, es un regalo. La salvación es por medio de la fe, creer, ¿cierto? Hemos hablado harto de creer en Jesús en las otras historias, ¿cierto? En las otras clases, ¿ya? Pero es un regalo, ¿ya? Por lo tanto, no hay nada que yo tenga que hacer, ¿ya? Como una obra para ganarme la salvación, porque es gratis, es un regalo. Solo basta que yo tenga que abrir este regalo, Alonso. ¿Ya? Si yo abro este regalo, voy a recibir la salvación. Y esto es una decisión personal, ¿ya? Que es por fe. Así que animo a todos los que están escuchando que aún no han tomado esa decisión de creer, ¿cierto?, en Jesús, ¿ya? Y de recibir la vida eterna, que lo puedan hacer por fe. Ya, Aloncito, vamos a orar. ¿Ok? Señor, te agradecemos tanto por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a seguirte y que nada nos aleje de ti, Señor, como este joven rico que en realidad prefirió todo lo que tenía antes de que Jesús. Ayúdanos a que nosotros no nos suceda eso y que no hay nada que nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos a seguirte, a seguir aprendiendo de ti, a alabarte cada día, Señor, a leer la Biblia también, Señor, y congregarnos. Ayúdanos a cada uno de nosotros en esto que hemos aprendido hoy. Te pido que bendigas a cada niño, Señor, y también a cada una de sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a volver a nuestras posiciones. Bueno, le agradezco a los hermanos que están presentes. Hay también hermanos que han estado saludando a Misael. Hoy está de cumpleaños, no es mi hijo mayor, así que pero después al final del culto le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Pero aquí han llegado varios saludos para él, así que muchas gracias también por el cariño hacia nuestro hijo. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar una canción que aprendimos, es un himno para los pequeños, pero que también lo cantamos con los adultos, ¿cierto? Se llama En el Templo y justamente nos habla de cuando Jesús fue al templo. Así que vamos a cantar esta alabanza. Emilio, vamos a esperar que el Emilio nos ponga el data en el templo, ¿ya? Esta canción la enseñó el Alonso, así que vamos ahí a cantar fuerte, Alonso, ¿ya?
nos habla de Jesús desde que era niño. Desde que era niño Él estaba en las cosas de su Padre, ¿ya? De su Padre celestial. Pero este niño, Jesucristo, creció y Él nos dio la salvación. ¿Nos dio la salvación dónde? En la cruz. Vamos a cantar justamente acerca de esta verdad, la gloria de la cruz. Vamos a estar cantando. Pensemos en cómo Jesucristo, ¿ya?, llegó a la cruz, pero llegó con un propósito, para salvar al mundo, a todo aquel que en Él cree, nos dice la palabra de Dios. Por eso la cruz es una señal de victoria para nosotros los creyentes, ¿ya? Porque es ahí donde Jesucristo entregó su vida.
a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer. Amén. Y este mismo Señor Jesucristo, que es el que nos salvó, ya que es la gloria, Él mismo es la gloria de la cruz, es el que está con nosotros en cada momento de nuestra vida, ¿cierto? Por eso la siguiente alabanza nos dice que en todo lugar y en medio de las tormentas podamos tener paz, porque el Señor es el que guiará nuestros pasos. Vamos a cantar paz en la tormenta. Esperanzas cuando no puedas seguir.
Vamos a ir a la enseñanza ahora, ya, así que buscar sus Biblias. Nos quedó un himno relacionado con la enseñanza de hoy, pero lo vamos a cantar al final, ya, al final de la predicación. Muy bien, vamos a estar ahora ya listos para estudiar la palabra de Dios, que es importante. Mire, estudiamos la palabra de Dios 2 veces en el culto, porque una con los pequeños, ¿ya? Porque la enseñanza que también entrega mi esposa es de la palabra de Dios y es lo que estamos recibiendo. Entonces, también sé que hay muchos adultos que llegaron a la iglesia o llegaron al Señor, mejor dicho, llegaron tarde, ya en edad ya de adulto. Entonces también se perdieron lo que son las clases en escuela dominical, así que también hay varios ahí que están viendo las imágenes, están aprendiendo de personajes bíblicos, esta enseñanza que tenemos en la clase de los niños, que también ahora es expuesta para ustedes, pero también es un buen tiempo para aprender de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel y cuando estuvo en el Mar Rojo, ¿cierto? Que estuvo ahí casi en un callejón sin salida, pero vimos que el estar en un callejón sin salida quizás también es una oportunidad que Dios nos está dando, ya que es un callejón sin salida para nosotros, pero que para Dios no hay nada imposible, no hay un lugar sin salida, sino que Él da la salida y da la instancia para que nosotros podamos salir de estos callejones. Y veíamos cuán importante era la palabra de Dios en eso. ¿Por qué? Porque nos decía que el callejón sin salida era un lugar en ocasiones donde nos conduce Dios. Dios permite que estemos ahí, ¿cierto? El callejón sin salida también era el lugar en que Dios nos prueba. Es una prueba también para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar también y ver cómo está nuestra fe. También el callejón sin salida es el lugar en el que ocasiones le fallamos al Señor. Ahí acuérdense que el pueblo de Israel empezó a reclamar, se quejó contra Moisés, se quejó contra Dios mismo, ¿ya? Es una instancia en que a veces le fallamos a Dios. Pero también el callejón sin salida es el lugar donde Dios actúa en nuestro favor si nosotros le buscamos y clamamos a Él, como fue lo que hizo el pueblo de Israel. Si usted quiere saber más de esta enseñanza, revise ahí en el Facebook, justamente donde estamos, revise el culto de la semana anterior y ahí está la predicación. También está subida a YouTube, ¿ya? Busque ahí Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, busque Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel de Ovalle en YouTube y también está ahí el video para que lo puedan ver. Hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de estar conectados con el Señor. ¿Ya? Yo me acuerdo que muchas veces hay personas que dicen que están bien lejos de Dios porque al estar lejos de Dios su vida anda mucho mejor. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice que al estar conectados, ¿ya?, con el Señor y con el Señor Jesucristo, ya es lo que a nosotros nos va a hacer permanecer, ya, lo que nos hace permanecer, ya, estar conectados al Señor. Vamos a orar y de ahí vamos a ir al texto que nos corresponde hoy. Así que lo invito a cerrar sus ojos y a preparar nuestro corazón y nuestra mente. Padre Celestial, Dios, qué hermoso tiempo, Señor, es el que podemos tener aquí en tu casa, Dios, y también este hermoso tiempo de estudiar tu palabra, Dios. Señor, somos privilegiados, Dios, y somos grandemente bendecidos porque podemos tener tu palabra para estudiarla, para escudriñarla, mi Dios, para ver qué es lo que tienes para nosotros, mi Dios. Porque cada vez que tu palabra es abierta, siempre hay una enseñanza, mi Dios, para cada uno de nosotros. Quizás en formas diferentes, tú trabajas, mi Dios, pero nos muestra a través de tu palabra, Señor, cuál es tu voluntad. Por eso pedimos, Dios,
que tu Espíritu Santo pueda estar obrando y trabajando en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder estar atentos y sensibles a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mire, antes de ir al texto quiero contarle una pequeña historia, una anécdota, algo que me sucedió. A mí, yo saqué una herencia que viene de mi madre, que es las plantas. Me encantan las plantas. Ya es un tiempo así como de relajo cuando yo me voy al jardín, me empiezo a preocupar de las plantas, estar plantando, estar regando. Compré una planta hace 2 años y medio más o menos, que es una pasiflora. Ya, para los que no ubican la pasiflora es de distintas formas, incluso de ahí viene uno de los frutos, me parece que es el maracuyá, que viene de aquí de un tipo de la pasiflora. ¿Ya? Algunos la conocen también como la flor que representa la corona del Señor, porque tiene como unos clavitos ya en los pistilos, y después viene una corona y también la conocen como la corona del Señor. Yo tenía una pasiflora roja, hermosa, ya que cuando la compré era así, pero ahora es así de gigante. Yo creo que los brazos no me alcanzan. Y me creció porque una enredadera en toda la pared, ¿ya? Y hermano, cuando uno la veía con esas flores rojas, hermosas, uno decía, ¡oye, qué hermosa la planta! Y siempre le estaban saliendo ramitas nuevas. Un día fui a regar y me di cuenta que las ramitas nuevas que estaban saliendo estaban así. Estaban cabizbajas, como dice uno. ¿Ya? Y yo empecé a tirarle agua para que se refrescara, pero después voy siguiendo la línea de estas ramitas. Yo dije, a lo mejor se cortó alguna por ahí, está cortada y por eso está cabizbaja. ¿Saben que voy llegando de esta tremenda enredadera, voy llegando al tronquito y está cortado el tronco? El tronco estaba cortado. Más bien estaba comido. Y comido por un perro, ¿ya? Por nuestro querido perro, el Donato. ¿Ya? Nos hizo una tremenda maldad. Yo estaba tan enojado porque 2 años y medio con esta hermosa planta, y ahora la planta ya está amarilla porque se nos está secando. Traté de poner el tronco en lo que le quedaba en agua, de echarle ahí unos nutrientes, pero no resultó. ¿Y saben por qué? Porque la planta quedó desconectada de su tronco, de su base, de lo que era la raíz, de lo que le da la firmeza, de lo que la nutre, de lo que la hace permanecer. Entonces, eso me hace pensar cuán importante es estar conectado al tronco. Y que lo relaciono con la enseñanza de hoy. Así que vamos al libro de Juan capítulo 15, que nos habla de la vid, de la parra que nosotros conocemos. Juan capítulo 15. Así que si alguno anda por ahí en algún vivero y ve una pasiflora roja, a lo mejor Dios está diciendo bendiga al pastor con una plantita. ¿Ya? Juan 15. Dice Jesús la vid verdadera. ¿Ya? Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Nos dice entonces, aquí está hablando Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo directamente, y está hablando con sus discípulos. Y dice, versículo 1, yo soy Jesús, yo soy la vid verdadera, la parra, ¿ya? Como le decía yo, que la conocemos nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ya? Entonces, antes de seguir leyendo, nos encontramos con esta planta que da fruto, ¿ya? Con esta vid, con esta parra, ¿ya? Que tiene su tronco. Y este tronco de esta planta es Jesucristo. ¿Quién la labró y quién labró la tierra? ¿Quién se preocupó de que esto creciera? Fue Dios. Mi Padre es el labrador.
¿ya? Yo soy la vid, ¿ya? Y de esta vid comienzan a salir las ramas, ¿ya? Los pámpanos, estos pámpanos que son los que dan fruto, ¿ya? ¿Y quiénes son esos pámpanos? Venimos a ser nosotros, ¿ya? Los creyentes, los que conocen a Jesús como su Señor y Salvador, los que creen en Él, ¿ya? Entonces, con esta explicación, volvamos a Juan 15:1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden, ¿ya? Como hacen después cuando ya se acaba el periodo del fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ya? Entonces, miren a lo que estaba haciendo referencia yo con la planta que tenía, ¿ya? Y puedo entender claramente a qué se nos refiere el Señor con esta ilustración que yo les di al principio. Si no estamos conectados al tronco, ¿ya? Si no estamos conectados al tronco, perdimos. Vamos a querer llevar fruto y quizá esos frutos, ¿ya? Que a lo mejor podamos decir, ya, si hay una persona que no conoce a Dios y se aleja de Dios, mira, está mejor que nosotros, ¿ya? Pero ¿cuánto va a permanecer eso? Nosotros tenemos que proyectarnos a la eternidad, ¿ya? Porque cuando miramos a una persona que no es creyente, que no está cerca de Dios y la vemos que está progresando, ya, que está acumulando bienes y riquezas y la vemos bien, ya consideremos. La palabra de Dios nos habla de eternidad, pero también en el libro de Eclesiastés nos habla de cosas temporales. Entonces, ¿cuántas cosas podemos acumular temporales? Pero ¿qué es lo que vamos a llevar después? Esas cosas van a quedar en la tierra. ¿Qué vamos a llevar después? Los frutos que nosotros han nacido, ¿ya?, por estar cerca del Señor Jesucristo. Entonces, cuán importante es que nos mantengamos conectados al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra vida es una vida de dependencia. Si usted quiere ser independiente espiritualmente, ¿ya?, eso no es lo que está pidiendo Dios en su palabra, ¿ya? Una independencia espiritual donde yo hago lo que quiero, donde yo hago las cosas a mi manera, ¿ya?, donde yo creo en Dios a mi manera. No. La palabra de Dios a nosotros nos habla de dependencia, de ser dependiente espiritual. ¿Y espiritual de qué? ¿Dependencia de qué? De depender de la vida, de depender de la paga. Es decir, estar conectados al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos empezamos a alejar de las cosas de Dios, nos empezamos a ver afectados, ¿ya? A lo mejor, como decía yo, con estas ramitas nuevas que se van poniendo tristes. ¿Por qué? Porque nos estamos desconectando de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la vida del cristiano es una vida de dependencia, ¿ya? ¿Por qué la vida cristiana es una vida de dependencia constante? Porque lo vamos a ver, hay varias razones por las que se puede decir que la vida cristiana es una vida de constante dependencia. Partamos viendo, antes de volver a este capítulo de Juan 15, partamos viendo
¿Por qué la vida cristiana es una vida de dependencia? Vamos al libro de Tito, capítulo 3. ¿Dónde está Tito? Cantamos hace poquito los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Acuérdense. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, decía la alabanza de los pequeños. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver desde el versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Quién nos salvó? Es la obra de Dios a través de Jesucristo. ¿Ya? A través de Jesucristo. Entonces, cuando recién mi esposa contaba la historia del rico y Lázaro, también tocó un versículo importante. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, por gracia somos salvos, ¿y quién nos dio la salvación? Es la obra de Dios a través de Jesucristo. Entonces, dependemos, número uno, para la salvación, dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo para la salvación. Y cuando hablamos de salvación, es de saber que yo tengo vida eterna, que tú tienes vida eterna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mundo no termina acá, y tampoco después de morir el cuerpo se aniquila, ¿ya? O tampoco, como también hay otras enseñanzas por ahí, que dice que la persona cuando muere, después se reencarna en otra persona o en un animal, no sé, en otra cosa, dependiendo de cómo ha sido su vida. Incluso le llaman karma, ¿ya? Ese viene a ser el karma de lo que fuiste en tu vida anterior, es lo que tú eres ahora. O sea que si fuera eso, mi perro el Donato no fue el que me rompió la planta. Quizás qué persona en su vida anterior ya se portó tan mal que lo convirtieron en perro. Falso, hermano. Falso. En el libro de Hebreos, quizás esta es una enseñanza para otra predicación que lo vamos a ver, pero en el libro de Hebreos nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio, cuando vaya a ser llamado a dar cuenta a Dios, que el hombre muera una sola vez. Entonces, no hay una vida de reencarnación, sino que el Señor nos enseñó que vamos de una vida presente y temporal en esta tierra, podemos hacer una vida eterna. Y esa vida eterna puede ser en la presencia de Dios o no en la presencia de Dios. ¿Ya? Con Satanás. Una vida, una muerte eterna. Dios nos habla de dos destinos de eternidad. Una muerte eterna o una vida eterna. Y para la vida eterna es que si yo muero, ¿ya? O si yo me pasa algo, yo puedo estar seguro de que si me pasa algo y muero, yo voy a la presencia de Dios. Que yo voy a este lugar, que lo cantamos también en la alabanza, que hay un hermoso lugar, ¿ya? Que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para recibir a sus hijos, a los que creen en Él. Entonces, la vida del creyente es una vida de dependencia, y partimos dependiendo de la salvación que nos da Cristo. La salvación que nos da
Cristo. Número 1, nos muestra la dependencia. ¿Ya? Número 2, vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Acuérdense, Pedro, Pedro, Juan, 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 ¿ya? La canción para el final de la escritura. Primera de Pedro 2, versículo 2. Mientras lo buscan voy a abrir la puerta porque ya se pone calurosa la iglesia. Primera de Pedro 2, versículo 2, ¿qué nos dice? Bueno, tomémoslo del versículo 1 por el contexto. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? Desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué está hablando? Del alimento espiritual que como creyentes nosotros necesitamos. ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Cuál es el alimento espiritual que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Es lo que nos alimenta, es lo que nos sustenta. Si usted quiere recordar la importancia de la palabra de Dios, vaya al Salmo 119, son 176 versículos dedicados a la palabra de Dios, que nos muestra ahí la dependencia que nosotros tenemos que tener con su palabra. El libro de Salmo, ¿qué nos dice en el Salmo 1? Dice: sino que se deleita en la ley de Jehová, ¿ya? Y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros nos deleitamos y dependemos de la palabra de Dios, ¿qué nos dice el mismo Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Ya? Entonces, estamos aferrados con nuestras raíces a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos en nuestro crecimiento espiritual? Depender de la palabra de Dios. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Ya? Cuando usted era bebé, ¿qué necesitaba para vivir en los primeros días? Leche, ¿cierto? La leche. Leche materna. Hay algunos que necesitaron leche materna hasta los 4 o los 5 años más o menos, porque tomaron leche hasta grande, ¿ya? Pero en los primeros inicios de su vida necesitaba la leche materna, cuando llegó a este mundo, ¿ya? E incluso hay niños que no pudieron tener leche materna por dificultades en su mamá y tuvieron que tomar otra leche, ¿ya? Pero después se ve que igual le hizo falta la leche materna por todos los nutrientes que trae. Y es esa leche la que nosotros necesitamos en un comienzo, que es esta leche, que es la palabra de Dios, es lo que nos va enseñando lo básico primero. Porque después la misma palabra de Dios se va transformando, no en leche, sino en alimento sólido. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos entendiendo las cosas básicas de la escritura, de la salvación, las doctrinas básicas, vamos a ir aumentando y ya no vamos a necesitar leche. Vamos a tener que comer comida sólida. Y ahí aparecen las otras verdades de la escritura que quizás nosotros no entendíamos. Y que ya después de haber tomado leche, ahora podemos pasar a comida sólida y empezar a entender lo que la palabra de Dios nos tiene. Hay un versículo en Jeremías 33:3. Si quiere lo busca, ¿ya? Pero nos dice: clama a mí y yo te responderé. Está hablando Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabes por qué quizás no conoces? Porque todavía estabas tomando leche espiritual. Y estas cosas grandes y ocultas es lo que viene a ser el alimento sólido que Dios tiene que ya empezar a mostrarte. Por eso tenemos que ir avanzando en las cosas
de Dios, porque necesitamos depender de la palabra de Dios para nutrirnos, para alimentarnos. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida ascendente, ¿ya? Entonces yo tengo que ir aumentando mis nutrientes, el alimento, ¿para qué? Para ir en esta vida ascendente. Entonces, no solamente dependemos de Cristo para la salvación, sino que dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan la canción que a veces cantamos con los niños que dice lee tu Biblia? ¿Qué más dice? Ora cada día, ¿y qué va a pasar? Y tú crecerás, ¿ya? Y eso nos está enseñando, ¿ya? Crecimiento, alimentándolo, y tú crecerás, crecimiento espiritual. Entonces, número 1, dependemos de Cristo para la salvación. Número 2, dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento, ¿ya? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos está diciendo Juan 15, que vamos a volver en un ratito para allá. Número 3, ¿qué otra dependencia nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana? Estamos ahí en Primera de Pedro. Devolvámonos al libro de Santiago, un libro anterior. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y miren la gran verdad que dice acá. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración, ¿ya? También es algo que nos hace depender. Dependemos de la oración para obtener la respuesta y el poder espiritual de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué significa en esta oración? Que también tenemos que confesar a Dios en nuestra oración, ¿ya? Presentarnos delante de Dios, a un Dios santo, confesando nuestros pecados, pero también pidiendo la ayuda de Dios. Ahora, mire, aquí hay un versículo importante que quiero hacer un paréntesis cortito, ya, para no saltarme. Dice ahí, la primera parte del versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí está hablando de confesar las ofensas, no los pecados, ¿ya? Cuando hablamos de confesados unos a otros las ofensas, es que si yo con mi esposa tuve un problema y yo la ofendí o no sé, dije algo que la afectó, entonces yo después voy y confieso, digo, Rocío, perdón, yo te dije esto, no debiera haberlo dicho, perdón, yo estoy confesando mi ofensa hacia ella. Si dije algo con un hermano, yo voy y confieso mi ofensa. Pero no es que yo voy y confieso mi pecado, como que tengo que buscar a alguien para confesar los pecados, porque mi confesión de pecado va directamente a Dios. Dios conoce. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice que debemos confesar nuestros pecados, pero a Dios, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros acá no tenemos un confesionario en la iglesia, ¿ya? No tenemos un confesionario. ¿Por qué? Porque no tienen que confesar los pecados a otra persona, porque otra persona es tan humano como uno y tan pecador como uno, ¿ya? Entonces, ¿a qué va dirigido esa confesión de pecados? A Dios. Esta confesión de ofensa va dirigido a quien yo hice la ofensa, ¿ya? Cierro paréntesis, volvamos a la enseñanza. Entonces nos dice la parte final del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede ser mi oración eficaz? Esa predicación la tuvimos hace algunas semanas atrás, así que búsquela en nuestra página, ¿ya? Cuando usted se mete a Facebook puede revisar las predicaciones anteriores y busque qué puede afectar
mi oración o qué puede hacer que mi oración sea eficaz? Rápidamente como repaso, si hay pecado. Si hay pecado no confesado con Dios, mi oración no va a ser eficaz, ¿ya? ¿Qué es lo que más afecta? ¿Ya? Entonces, confiese su pecado. Si hay falta de fe, ¿ya? Si usted está pidiendo algo a Dios y está dudando de que Dios lo va a hacer, también va a afectar su oración y su oración no va a ser eficaz. E incluso vimos en esa predicación pasada que cuando yo estoy enojado con mi esposo o hay matrimonios que tienen problemas, esa oración también se va afectada. No llega a Dios. Entonces, para que sea eficaz, tenemos que mejorar nuestras relaciones. Pero busque esa predicación. Es interesante saber cómo nuestra oración se ve afectada. Pero entonces, la oración es algo en lo cual yo debo depender como creyente. Dependo de Dios, de Cristo para salvación. Número 2, dependo de la palabra de Dios para crecimiento. Número 3, dependo de la oración para recibir la respuesta y el poder de Dios. Porque el poder del cristiano, como decía la alabanza, está en la oración. Pero esta oración eficaz, confiando en lo que Dios puede hacer y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde el que se vea glorificado es Dios. Y donde el que se vea edificado sea yo. Entonces la oración es para edificación y para glorificación de Dios. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que ya tenemos 3 razones por las cuales nosotros tenemos una vida de dependencia como creyentes. Y hay algo que también es importante. Mire, primera de Juan 1. ¿Qué nos dice? Primera de Juan 1. Busque Primera de Juan, para el final de la escritura. Versículo 3. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué nos habla? De comunión unos con otros y comunión con Jesucristo. Nos habla de 2 tipos de comunión. Así y así. Relacionémonos con otro versículo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, versículo 25. O tomémoslo desde antes. Versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. Hemos tocado harto el libro de la Biblia, ¿ven? Por eso que era importante cantar la canción del Nuevo Testamento, para acordarse dónde están los libros. Hebreos 10, versículo 23, ¿qué nos dice? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, ¿ya? Sin ir de aquí para allá. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando tengamos que dar cuenta a Dios. Entonces, hermanos, también dependemos los unos de los otros para mantener esta comunión y esta fortaleza en Cristo. Ahora no nos podemos congregar aquí en la iglesia físicamente, pero el lugar donde nos estamos congregando es a través del día domingo, a través de este culto online. Entonces, no dejes de congregarte, ¿ya? No dejes de congregarte, porque ahí también, aunque sea a la distancia, mantenemos nuestra comunión como creyentes. No dejes de separarte, ¿ya? De separarte del cuerpo de Cristo. Si usted un día que quiera hacer brocheta en su casa, tome un palito de brocheta y québrelo. Se va a dar cuenta que es sumamente fácil quebrar el palito de brocheta. Pero si usted toma un puñado
de este palo de brocheta y usted quiere quebrarlo, le va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque todo este grupito es que se fortalece. Entonces, cuando yo decido vivir una vida cristiana a mi manera y apartarme y estar solo, eso no es lo que Dios quiere. Tiene que estar unido al cuerpo. ¿Ya? Tiene que estar unido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dependemos los unos a los otros. Entonces, dependemos de Cristo para salvación. ¿Ya? Dependemos de la palabra de Dios para crecimiento. Dependemos de la oración para recibir respuesta y el poder de Dios. Y dependemos de la comunión unos con otros para mantenernos firmes y con aliento. Entonces la vida del cristiano no es una vida de dependencia, ¿cierto? Sí es una vida de dependencia. ¿Y dependemos de quién? Vamos al punto central. Volvamos a Juan capítulo 15. Juan 15. Miren lo que no, aquí hay palabras clave que se repiten en este capítulo. Cuando en un capítulo o en un versículo hay palabras que se van repitiendo, es una buena estrategia poder marcarlas, márquelas, para que vaya entendiendo cuál es el propósito principal del texto. Entonces, miren aquí, yo les voy a decir, saltémonos a tal versículo, vayan viendo ustedes cuál es la palabra principal. Bueno, partamos con el versículo 1 que es la base. Yo soy la vid, Jesucristo verdadera, mi Padre es el labrador, ¿ya? Todo pámpano, todo hijo de Dios, todo creyente, el que haya entregado su fe a Jesucristo, que en mí, Jesucristo, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo voy recalcando la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Llevamos en un versículo, llevamos 3 veces la palabra permanecer. Permaneced, permanece, permanecéis. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Después dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16. Al final dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis vuestro fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí en este capítulo? Permanecer. Permanecer. Si yo veo, como lo tengo marcado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces que aparece esta palabra, permanecer o algo así relacionado. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque es clave permanecer ya unidos a Jesucristo. Por lo tanto, si tú comenzaste una vida como creyente, ¿ya? Comenzaste una vida porque depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, no puedes estar alejado de Él. Tienes que permanecer firme a Jesús. A lo mejor hay alguno que nos está viendo que se ha alejado del Señor, que se ha alejado de Dios. ¿Ya? ¿Qué necesita? Vuelve a aferrarte a la vida. Si no, todas las cosas que tú obtengas
quizás vas a tener frutos, pero son frutos temporales. Que el Señor nos dice ahí en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No va a durar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Pero por qué? Porque está conectado a la vid. Si yo relaciono las uvas, que es el fruto de la vid, ¿ya? Tengo este fruto hermoso, pero si este fruto lo saco, rápidamente se va a secar. Mientras esté conectado a la planta, ¿ya? Va a estar llevando su fruto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que sea un fruto permanente, ¿ya? Que las cosas que nosotros hacemos y las bendiciones de Dios que estamos recibiendo y los frutos que nosotros estamos obteniendo, ¿ya? Los resultados de nuestra vida, sea algo permanente. Por eso no puedes considerar una vida alejada de Dios. No puedes considerar una vida cristiana llevada a tu idea, llevada a tu manera, ¿ya? Porque lo que tiene que regir es la palabra de Dios. Acuérdate, dependemos de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser un creyente que quiere llevar su fe en Dios a su manera, lamentablemente estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Vuelve al cuerpo, vuelve al tronco, que es la vida. Es lo que nos hace permanecer. Y al estar conectado a la vid, a Jesucristo, ¿qué es lo que trae como mayor resultado? Mira lo que nos dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién se ve glorificado con una vida conectada a Jesucristo? Dios. ¿Por qué? Porque la gloria es para Él. Y el resultado de una vida conectada a Cristo, ¿ya? Va a provocar un buen testimonio. Va a provocar buenos frutos. Entonces, el que se va a ver glorificado es Dios. ¿Cómo estás, hermano? Termino con esta pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Está conectado a la vida, a Jesucristo? ¿Ya? ¿Estás aferrado a Él? Si nos hemos alejado, a lo mejor es tiempo de volver a aferrarnos, ¿ya? Un día a mí se me quedó, incluso aquí en la iglesia, una de la ligustrina que tenemos afuera se quebró. Entonces, ¿qué hice yo? Se quebró la ramita, ¿ya? Y de ahí una estaca con unos palitos de fósforo para que ésta se pudiera firmar, y la uní con una tela para que no se secara. Y si yo la voy a ver ahora, ya la ramita está nuevamente conectada ya al tronco y está viva, no se secó. Entonces podemos volver a conectarnos con Dios, pero eso necesita una decisión tuya. Si estás conectado con Dios, permanece, está firme, depende de Cristo, depende de la palabra de Dios, depende de la oración, depende unos con otros. ¿Para qué? Para no alejarnos del tronco. Si estás alejado del tronco de Dios, vuelve. ¿Ya? Vuelve a acercarte a Dios. No dejes que todo este mundo te siga arrastrando lo más lejos posible del Señor, sino que vuelve. ¿Ya? Porque sin Cristo no tenemos nada bueno. Los invito a orar. Oremos. Padre Celestial, qué importante, Señor, es tu palabra para nosotros. Cuántas cosas, Señor, en ella tú nos enseñas, mi Dios, para aferrarnos a ti, mi Dios, para alimentarnos, para nutrirnos, Señor,
para ir creciendo, Padre. Quizás en un comienzo habían cosas que no entendíamos, pero ahora podemos entender, mi Dios. O quizás hay cosas que todavía hay algunos que no entienden, mi Dios, y necesitan alimentarse aún más, Señor, de tu palabra. Pero, mi Dios, ella nos enseña que separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Señor, por favor, obra con esa frase en nuestro corazón, en nuestra mente, a mis hermanos que están conectados, a mis hermanas que están escuchando, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Señor, ayúdanos y permite que no vivamos una vida como de creyentes a nuestra manera. Que no tratemos de vivir una fe, Señor, en ti, de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que pensamos, a lo que yo quiero hacer, sino a lo que tu palabra nos entrega, mi Dios. Si hay hermanos, Señor, que se han alejado de ti, mi Dios, ayúdanos para que puedan volver, mi Dios. Pone, mi Dios, en su corazón que tu Espíritu Santo trabaje en ella, mi Dios, para que se aferren nuevamente a ti, mi Dios, para que permanezcan unidos a ti, Señor, otra vez. Y mis hermanos, Señor, que están firmes, conectados, Señor, al tronco que es Jesucristo, no nos dejes, Señor, alejarnos, Padre. En medio, Señor, de cada situación, de cada dolor, de cada tentación, de cada prueba, mi Dios, ayúdanos a aferrarnos aún más, mi Dios, a ti, para que no nos alejemos, mi Dios, de ti, porque dependemos y necesitamos depender de ti. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que nos recuerdas, por lo que nos enseñas. En nombre de Cristo Jesús, te pido todo esto y lo agradezco. Amén. Amén y amén. Y vamos a cantar una alabanza justamente para terminar la enseñanza que nos habla de Cristo. Sin Cristo no tengo nada, nos dice este himno. Sin Cristo no tengo nada. Este es un himno de la fe cristiana, los primeros rudimentos de la fe, pero que es una gran verdad y justamente está ligado con lo que nosotros cantamos. Con lo que nosotros vimos aquí en la palabra de Dios. Sin Cristo no tengo nada, nos dice esta alabanza. Medite la letra, ya, si no alcanza a ver, medite la letra y escuche esta gran verdad que nos enseña. No hay salvación.
en el Señor Jesucristo, cree en Él. Invítalo a ser parte de tu corazón. Di, Señor Jesucristo, yo creo en ti. ¿Ya? Soy pecador, confieso mis pecados, pero creo en ti. Perdóname, Señor. Sé parte de mi vida. ¿Por qué? Porque sin ti nada soy. Nos decía esta alabanza. Cantemos la segunda estrofa, y si hay personas que necesitan entregar su corazón al Señor, hágalo. Invite a Jesucristo a ser parte de su corazón. Amén. Qué bendición es estar cerca de nuestro Dios y estar conectado a Dios. Bien, hermanos, para terminar, yo como les decía antes, hay varias personas que han saludado a Misael. Para el que no conoce, Misael es mi hijo mayor, hoy está de cumpleaños, así que lo vamos a invitar aquí adelante para cantar el cumpleaños feliz, como lo hacíamos cuando un hermano estaba de cumpleaños, lo invitábamos aquí adelante. ¿Ya? Miren que está gigante, miren, hasta ya me cruzó. ¿Ya? Vamos a cantar entonces para que ustedes nos acompañen y cantémosle el cumpleaños feliz a Misael. ¿Ya? Así que, hermano, le pido por nuestro hijo mayor, 15 años cumple, y estén orando por él, por su vida, que sea un hombre fiel también a nuestro Dios, que ese es mi anhelo de corazón. ¿Ya? Muchas gracias por los saludos, muchas bendiciones, hermanos, grandemente, muchos cariño para ustedes. Nos vamos con nuestros músicos tocando Hay un hermoso lugar. ¿Ya? Van a tocar ahí un hermoso lugar para despedirnos, muchos cariños. No se olvide revisar las predicaciones en Facebook o en nuestra página de YouTube. También búsquenos como Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel de Ovalle, y ahí también va a tener los videos de las predicaciones. Ya, muchos cariños y bendiciones.